Ya estoy grabando. Les comentaba que, por ejemplo, la neuraminidasa está presente en, por ejemplo, en los virus de la influenza. Que si recordamos, pues el virus de la influenza es un virus que se transmite por vía respiratoria. Y precisamente la neuraminidasa, aparte de poderse abrir paso entre las células, de abrir las membranas, por ejemplo, de las células y poder penetrar, también sirve para quedarse, quedarse pegado al moco. Tiene función de degradación del moco y también tiene función para, digamos, quedarse unido pues al moco. Entonces, cuando estornudamos o liberamos secreciones nasales, si el virus con este tipo de proteínas, digamos que se ancla al moco y pues es más fácil que se haga la transmisión. Y las de fusión son estrictamente para fusionarse con la célula. Hay algunos tipos de proteínas que son una combinación de la hemaglutinante y de la neuraminidasa, que es como una función doble. Y por ejemplo, este es muy común encontrarlo en virus de la familia Mixovirus. Pero como todavía no vemos nada de familias, nada así, se van a dar cuenta que cuando hablo de virus lo voy a estar hablando muy general. Ya cuando empezamos a hablar sobre patologías, ya vamos a empezar a entrar un poquito más en familias de virus y similitudes entre ellas. ¿Dudas o comentarios hasta ahorita? Ok, esas manitas me imagino que significa que todo bien. Entonces, cuando les hablo de que están las proteínas estructurales y las no estructurales, en la diapositiva pasada les dije que las no estructurales también les decimos las funcionales. Pero no quiere decir que las proteínas estructurales solamente sirven para dar estructura. Como están en la superficie, estas proteínas, estas van a servir directamente también para poder interactuar con las células. Entonces, todas las células se comunican entre ellas a nivel molecular, digamos que hablan en un idioma molecular en la estructura, por ejemplo, de la proteína o en la estructura del carbohidrato. Entonces, estas proteínas que están en la superficie les sirven pues para interactuar con las células y son muchas veces las que a través de estas proteínas se hacen pasar por la célula, porque muchas de estas proteínas se toman precisamente de la membrana de la célula. Bueno, aquí están unos ejemplos de proteínas enzimáticas que se consideran como parte de las proteínas no estructurales. Y algunas de estas proteínas son específicas de virus, es decir, que no se encuentran en organismos vivos, como la transcriptasa inversa, que esta se descubrió, por ejemplo, en el virus del VIH, que lo que hace es tomar el ARN y convertirlo a ADN. Y eso en la naturaleza no se ve. O sea, nosotros, las bacterias, los animales, los artrópodos, insectos, etc., todos tenemos nuestro ADN y lo convertimos a ARN, jamás al revés. Y los virus llegan a romper esa visión. Ellos pueden pasar de ARN a ADN a través de esta enzima. Tienen proteasas, estas pueden ayudarles a romper barreras, por ejemplo, de moco o de fibrina, de colágeno. ARN helicasa, esto sirve básicamente como las ADN helicasas, si se acuerdan de para qué sirven. Básicamente son las que hacen que se enreden el ADN para formar los cromosomas. Entonces nosotros no tenemos ARN helicasas porque no empaquetamos el ARN, pero pues los virus sí. ¿Qué más? Pues tienen nucleasas, estos para los virus que necesitan penetrar al núcleo, etc. Entonces, las proteínas funcionales siempre van a variar dependiendo del tipo de virus. Y de hecho, la última unidad van a ser exposiciones donde se les asigne a cada uno de ustedes pues algún virus de importancia veterinaria y tengan que explicarlo. Entonces, yo lo que me enfoco en las clases es básicamente darles la información que ustedes puedan interpretar para que a la hora de ustedes que ya tengan la exposición, tengan un poquito más de bases para poder entender la información que ustedes me van a
combatir ya en la última exposición. Entonces voy a seguir como hablando de manera muy general. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta ahorita? Al parecer la veterinaria se está inundando. Empezó a llover un machín de la nada. Bueno, el caso es que dice, también existen proteínas con función de servir de factor de transcripción. Si se acuerdan qué es transcripción, transcripción es pasar de ADN a ARN. Y estas proteínas lo que hacen es como regular cuándo va a ocurrir esta transcripción, porque muchos de los virus lo que hacen es integrarse al ADN del huésped y luego los factores de transcripción pues básicamente deciden cuándo se va a transcribir. Digamos que son reguladores de genes, así como cebadores de replicación. Y también va a haber muchas, y digo muchas porque cuando estudiamos, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades virales, vemos que los virus están evolucionando para generar proteínas que interfieran con la respuesta inmune del paciente. Es la manera que los virus tienen para adaptarse o para evolucionar y seguirse adaptando al paciente. Así que por más que estemos intentando vacunarnos, los virus lo que están haciendo es producir proteínas para esconderse del sistema inmune. Son medio cabrones, ¿no? ¿Qué más? También generan proteínas de antirreceptor. Esto por antirreceptor es porque nuestras células se comunican entre células a través de receptores. Entonces digamos que los virus generan proteínas que se unen al receptor celular y de esta manera digamos que aíslan a la célula del todo el organismo y ya no pueda comunicarse. Entonces cuando los linfocitos, que son las células que detectan infecciones intracelulares, quieran, digamos, investigar a esta célula, van a tener antirreceptores y no van a permitir que los linfocitos interactúen con ella. Entonces, los virus son muy adaptables para evadir el sistema inmune, más los que son de tipo ARN, por ejemplo, como la influenza o el coronavirus, que les permite pues seguir mutando y adaptarse. Y era lo que les comentaba en la clase pasada, de que digamos que hay como una competencia evolutiva entre el sistema inmune y los virus. O sea, el sistema inmune está evolucionando o está evolucionando para limitar la propagación de los virus, pero los virus al mismo tiempo están evolucionando pues para combatir al sistema inmune. ¿Dudas, comentarios con esto? Qué loco son los microorganismos siempre adaptándose. Sí, y en el caso de los virus se adaptan hasta 100 veces más rápido que una bacteria. 100 veces, y 100 se me hace poquito, tal vez sería hasta 1000 veces más rápido que una bacteria. Bueno, también depende del virus. Pero, ojo, los virus cuando se adaptan cada vez para hacer menos daño. Es decir, generalmente la evolución del virus es pasar desapercibido, no tanto generar daño. Por eso, antes la gripa era mortal. Ahorita pueden decir de que, pues es que nos vacunamos y bla bla, y más medicamentos, bla bla, pero no. En realidad es que el virus se ha evolucionado y adaptado para que simplemente nos dé una gripilla, unos 3 estornudos y ya. Y de esta manera pues el virus se sigue replicando más fácil, porque si el virus es mortal o tiene un alto porcentaje de mortalidad, digamos que tiene menos posibilidades de estarse transmitiendo. Entonces los virus evolucionan para adaptarse al ambiente y no tanto para destruir el ambiente. Por eso también cuando vean noticias así de que hay una nueva cepa de coronavirus y que no sé qué, muy probablemente y las estadísticas es de que cada vez se hacen a lo mejor más aumenta la morbilidad, lo que significa que aumenta los niveles de infección, pero no aumenta la mortalidad. Y de hecho hemos tenido repuntes de coronavirus, pero ya no se escucha casi que se mueren, precisamente, y no por las vacunas. Bueno, las vacunas sí tienen algo que ver, no voy a desmilitar las vacunas,
pero tiene más que ver que el virus está evolucionando para adaptarse a nuestro ambiente que para matarnos. No sé si me expliqué. Pues es igual con el COVID, exactamente, es igual que con el COVID. Entonces, sí, si les pega el COVID, pues la neta, probablemente varias de las gripas que les pegaron en este año, una de esas pudo haber sido COVID y ni cuenta se dieron. Bueno, la otra vez estaba hablando con un compañero de esto y me dice, es que tú minimizas demasiado el COVID-19. Y yo, no es que yo lo minimice, es que las noticias y las personas lo hacen ver como algo extremadamente malo y así. Pero eso fue por cómo las noticias nos pintaron cómo era el COVID. De hecho, cuando recién salió, el COVID tenía un porcentaje de mortalidad de menos del 4%. Pero pues las noticias te decían, si te enfermas te vas a morir. Entonces, sí hubo mucho miedo por eso. ¿Y por qué hubo cepas que evolucionaron y se hicieron más peligrosas? Porque hay cepas, o sea, a final de cuentas va a haber cepas que se hacen más que hay aumento en la morbilidad y que puedan ser más peligrosas, pero esas no terminan, o sea, va a haber, si se acuerdan yo les decía de que por cada célula que infectan pueden generar hasta más de 1000 o 200, hasta más de 1000 de unidades de viriones. Entonces, varios de ellos van a tener un porcentaje de mutación y algunos de esos pueden que sean más patógenos y tengan un porcentaje más de morbilidad, pero esos virus no van a ser los que permanezcan, digamos. O sea, no van a ser los que se distribuyan. Los virus que se van a distribuir con mayor facilidad van a ser los que tengan menor porcentaje de morbilidad. Porque si nos hacen sentir un poquito mal, igual vamos a trabajar, igual vamos a la escuela. Pero un virus que nos hace sentir muy mal, no salimos, no movemos, no tenemos interacción. Entonces digamos que su distribución es cada vez más limitada. Y de cierta manera, no sé si el virus lo sepa o simplemente sean por azares del destino, pero por eso es que los virus terminan evolucionando a ser cada vez menos mortales. ¿Sí me explico? ¿O alguna otra pregunta referente a esto? Ok, thank you. Bueno, entonces aquí en las imágenes están viendo proteínas estructurales, que son básicamente las que forman la cápside. Y en general, toda esta estructura pues le decimos cápside y por unidad se le llaman capsómeros. La función de la cápside es servir o funcionar precisamente como una cápsula. Entonces aquí en el centro pues vemos el ácido nucleico, que es el material genético, pues es lo importante, ¿no? Aquí estamos viendo un virus envuelto. Entonces fíjense cómo aquí la cápside es un poquito diferente. Este vendría siendo el genoma. Este vendría siendo pues los capsómeros. Bueno, por unidad el capsómero, y en estructura o en general le decimos cápside. Y luego tenemos la envoltura. Generalmente la envoltura, cuando decimos de un virus envuelto, tiene lípidos en su estructura y además de proteínas. Bueno, entonces dice el material genético está rodeado por una capa proteica llamada cápside. Y pues por unidad pues se llaman capsómeros. La cápside siempre está codificada por proteína, por genes virales, porque las proteínas de la envoltura no siempre están codificados por el virus, muchas veces son proteínas de la célula huésped. Entonces, los capsómeros estrictamente sí tienen origen o su genoma del genoma viral. No sé si me expliqué con esto. Ok. Y luego está la nucleocápside, que a mí siempre me confundo.
Bueno, me confundía, ahorita ya que lo volví a leer, ya me mandé. Ah, ok. Sí, que les está comentando que las proteínas de la cápside, es decir, los capsómeros, o sea, los capsómeros vienen siendo individualmente cada proteína que genera la cápside. Por ejemplo, aquí en la imagen, o sea, toda esta estructura, todas estas bolitas que ven aquí, no sé, color verde azul, son en estructura se llaman cápside, que es como la cápsula, ¿no? Pero si hablamos de unidad de cada una de estas, se llaman capsómeros. Entonces, para sintetizar estas proteínas, vienen desde la información del genoma viral. O sea, aquí la información que está aquí, cuando se, cuando se traduzca para sintetizar proteínas, van a producir los capsómeros. Pero aquí estamos viendo también, estos vendrían siendo los capsómeros y en estructura la cápside, ¿no? Este de aquí es una envoltura, se le llama. Esta de aquí también tiene proteínas que están representadas con estas bolitas de aquí. Estas de aquí probablemente pueden ser sintetizadas no del genoma viral, sino del genoma de la célula, porque generalmente la envoltura está tomada de la célula huésped. No sé si me expliqué. Y si no, aquí les voy a poner un GIF que les puse al principio. ¿Sí? Igual les voy a poner el GIF para que se acuerden. Ah, pero ya no lo encuentro. Ah, es este de aquí. Fíjense, bueno, cuando salga el virus va a tomar la membrana de la célula. Entonces digamos que esa es la envoltura. Y la cápside es lo que ven en color verde. Si quieren visualizarlo, lo rojo viene siendo el genoma, lo verde la cápside y lo rosa pues la envoltura. Entonces la envoltura, fíjense cómo es parte de la misma célula. Entonces lo verde, la información viene desde el virus y lo rosa pues viene desde la célula huésped. Entonces eso hace que cuando, por ejemplo, cuando se quiere unir, la célula piensa que es otra célula y no un virus. Así es como pueden infectar a ellas. Ah, ok. Ah, no, de nada, ya saben. Bueno. Eh, bueno, y luego tenemos la nucleocápside. O sea, tenemos cápside y nucleocápside. Pues por núcleo básicamente es lo del centro. En este sentido, fíjense cómo aquí en esta imagen se está representando el genoma como una línea, vendría siendo el ARN genómico, y luego vemos bolitas que están como encima del genoma. Las proteínas que envuelven o empaquetan al genoma vendrían siendo la nucleocápside. Entonces aquí la nucleocápside, por ejemplo, serían las proteínas N. Y estas de aquí, esto ya vendría siendo pues, o la envoltura o la cápside, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la nucleocápside tendría que estar, digamos, ay, quiero dibujar con una. Bueno, tuviera que estar de que formando parte aquí de. Están de que súper chiquitas. Pero no sé si me está explicando. Estos puntitos que ven aquí, de que integrados, digamos, a la línea del genoma, eso vendría siendo la nucleocápside. Lo que envuelve a todo el genoma sería la cápside, y lo que envuelve la cápside, la envoltura. Entonces, por eso les dejé que ustedes hicieran un dibujo así para que poco a poco fueran como se les facilite identificarlo, porque a lo mejor en su dibujo pues tomaron de referencia a este virus o un virus, ¿cómo se dice? Pues así de estas formas sencillas que hemos estado viendo, pero ya cuando empezamos a ver, por ejemplo, los virus complejos de morfología compleja, pues se les va a hacer más fácil relacionarlo en base a la tarea que hicieron. Dice aquí que la cápside no tiene que ser como una cápsula de que
hablando así de que un círculo así, pueden ser en forma de fibras, como esta de aquí. Fíjense que la cápside es como largadita. Pero dice que generalmente la cápside lo vamos a observar como icosaedros. Por icosaedros se refiere a formas geométricas así, ya sea hexagonales, pentagonales, etc. Como de varias caras. O esferoidales. Y bueno, aquí ya nomás nos está comentando que alrededor de la cápside algunos virus pueden tener una envoltura que se llama pues envoltura. O quise decir, alrededor de la cápside tienen una membrana que se le denomina envoltura. Y esa, acuérdense que la envoltura pues viene desde la célula. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Bueno, entonces aquí estamos viendo diferentes formas de la cápside. Fíjense cómo pueden ser como en espirales o helicoidales. Pueden ser en icosaedros o complejas, como aquí el protomyxovirus, que se ve como un poquito esferoidal pero con piquitos. Entonces hay muchas formas. Hay triangulares, pleomorfa, aquí se observa en los virus con manto, es decir, con envoltura. Compleja cuando es asimétrica. También están, por ejemplo, las complejas como los bacteriófagos, que es como si tuviera como una navecita así bien peculiar. Entonces, quien les da la forma a estos vienen siendo el conjunto de los capsómeros. O sea, aquí nomás es para que visualicen las diferentes formas de las cápsides. Perdón. Dice, la organización simétrica de las proteínas confiere a la partícula un contacto y uniones covalentes máximas con el medio que lo rodean. Es decir, que estas estructuras pues generan una firmeza o una resistencia ante el medio ambiente. Y en el caso de las envolturas, pues aquí vamos a... Básicamente la envoltura pues está constituida por fosfolípidos, igual que las membranas, porque pues fueron parte de las membranas. Dice, la membrana puede originar tanto de la membrana plasmática, es decir, la que envuelve a la célula completa, o pueden ser de la membrana nuclear, depende del tipo de virus. Porque acuérdense que el núcleo es un organelo membranoso, así como la mitocondria, los lisosomas o el aparato de Golgi, etc. ¿no? Entonces pueden tomar las membranas de diferentes porciones de la célula, pero generalmente y principalmente lo toman desde la membrana nuclear o desde la membrana celular o membrana plasmática. Y características de la envoltura, tiene características antigénicas, es decir, que les permiten interactuar con el sistema inmune y por lo tanto también que les permita infectar otras células. Y cuando la envoltura tiene proteínas que sobresalen, como las que están aquí como en bolitas, se les llama espículas o peplómeros, que estas vienen siendo proteínas, también se les llama proteínas spike, que son como iba a decir agujas, pero no en el caso, como espinas o espículas, pues tal cual. ¿Dudas con esto? No, no todos. Fíjate en estos de aquí. Bueno, aquí sí, este pedacito de aquí son espículas. Pero el helicoidal no tiene espículas. ¿Y qué más? Generalmente las espículas también son proteínas codificadas desde el genoma viral, generalmente. Fíjense cómo en la imagen de aquí de en medio, la célula en su forma normal no tienen estas proteínas espiculares y cuando se transcriben y hace toda la traducción se generan estas espículas para ir formando ya la envoltura del virus. Entonces no todas las proteínas presentes en la membrana tienen origen, ¿cómo se dice? Me distraje.
no todas las proteínas de la superficie del virus tienen origen solo de la membrana. También pueden ser sintetizadas a partir del genoma viral. Bueno, entonces, clasificación o diferencia entre virus desnudos o envueltos. ¿Cuál creen que sea más resistente? ¿Un virus desnudo o un virus envuelto y por qué? Como ya llevaron bioquímica, al que me sepa contestar esto le doy un punto extra en el examen. Los que no tienen envoltura son más resistentes. ¿Por qué, Nevares? Ok, ok. Arre, ya con esto te la ganaste. Pero puedes desarrollar un poquito más. ¿Puedes desarrollar un poquito más? O sea, ¿por qué un virus desnudo puede resistir más el calor que el virus envuelto? Ok. Ahí lo explico yo, pero sí, ya con eso te ganaste el punto, Nevares. Muchas gracias. Muy bien. Desde aquí, plebes, la pregunta es: ¿qué es más resistente, un virus desnudo o un virus envuelto? Nos podemos ir con la finta de que el virus envuelto tiene una doble protección y por lo tanto es más resistente, ¿no? Pero en realidad los virus envueltos son más sensibles a los cambios ambientales. ¿Por qué? Los virus envueltos tienen lípidos básicamente, ¿no? Grasas. Y las grasas son más sensibles a cambios de temperatura, a cambios de pH, que una proteína. O sea, generalmente los virus son estructuras geométricas muy compactas. Y esta de aquí no necesita, bueno, digamos que esta de aquí va a interactuar de esta forma con la célula, así compactada. Pero esta de aquí tiene una envoltura de grasa, si lo quiero ver así, que si no tiene esta envoltura no va a poder interactuar con la célula. Entonces esta envoltura es muy sensible precisamente a cambios ambientales, al calor o al pH. Entonces son muchísimo más resistentes los virus desnudos que los envueltos. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Muy bien. Entonces, fíjense cómo aquí esta estructura es toda geométrica, se siente hasta más resistente, pero todas estas de aquí que tienden a tener a lo mejor carbohidratos o grasita, pues los hacen más sensibles. Dice: las estructuras más superficiales son las que desempeñan un papel más eficaz desde el punto de vista del sistema inmune y la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Esa diapositiva iba antes, pero el caso es que ya se los he comentado, ¿no? Siempre los virus van a interactuar desde su parte más superficial. Pues aquí es un breve repaso nomás para que vean las diferentes formas de los virus, como tenemos estos, varían de tamaño y forma, ¿no? Hay algunos envueltos, hay algunos que son geométricos, pequeños, o algunos con envoltura, otros sin envoltura, etc. Entonces, los virus que tengan lípidos en su estructura siempre van a estar en la envoltura. O sea, siempre que hablemos de lípidos en virus, tienen una envoltura. O también se le puede decir membrana viral. Y esta membrana siempre va a tener origen en la célula, o bueno, en la membrana de la célula o en la membrana del hongo. Entonces,
aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, los paramyxovirus tienen sus membranas o sus envolturas a partir de la membrana celular, los herpesvirus a partir de la membrana nuclear, y la familia de los coronavirus de las membranas intracelulares, es decir, pueden utilizar membranas de la mitocondria, del aparato de Golgi, del retículo endoplásmico. Y en algunos virus también podemos encontrar carbohidratos, pero estos carbohidratos también son carbohidratos que van a estar presentes en la membrana de la célula, y generalmente los utilizan, son oligosacáridos, que son como, hagan de cuenta que las células se comunican entre ellas a partir de precisamente oligosacáridos, es como su idioma. Entonces utilizan estos mismos carbohidratos para poderse comunicar con otras células y hacerse pasar por células. Dice, en algunas partículas virales juegan un papel enmascarador de las epítopes. Esta parte enmascarador es lo que les estoy platicando, que significa, digo, es lo que les estoy platicando, que utilizan los carbohidratos para hacerse pasar por células. Y lo que hacen es enmascarar las epítopes. Las epítopes, que esto ya lo vieron en Inmuno, o los que ya llevaron Inmuno. Aquí sí les tengo la definición, que es una parte de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmune. Entonces, cuando el sistema inmune quiere identificar a un virus, va a identificar su epítope. Entonces los virus lo que hacen es pues tomar carbohidratos, diferentes secuencias de carbohidratos, para irse enmascarando. Y pues quien hace mucho esto es el virus de la influenza. Por eso nos podemos enfermar de influenza pues cada temporada, precisamente porque pueden utilizar los carbohidratos de nuestras células para hacerse pasar por nuestras células. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, hoy me solté mucha labia. Yo pensé que iba a dar la clase en 20 minutos, 30 minutos. Bueno, entonces, para terminar la clase, pues les traigo unas conclusiones, ¿no? Dice, el tipo de estructura viral se correlaciona fuertemente con sus características físico-químicas. Es decir, que la firmeza o la resistencia del virus se va a dar a si tiene cápside, la forma de la cápside, si tienen envoltura, pues básicamente eso. Y también el grado de resistencia o susceptibilidad estará en íntima relación tanto en la estabilidad o la habilidad de los elementos constitutivos, refiriéndose pues a todas las estructuras que se les dejó de tarea. Dice, si una partícula viral, por ejemplo, pues una envoltura lipídica, es más sensible a los disolventes, es decir, es más fácil podernos deshacer del virus si se nos infecta, no sé, la veterinaria, pues con cualquier disolvente, con alcoholito y ya, ¿no? Pero va a haber virus que pues el alcohol a lo mejor no les haga mucho y que se necesita a lo mejor sales cuaternarias u otro químico que ayuda a degradar a lo mejor las proteínas. Dice, dado que las proteínas son elementos fundamentales para la estructura viral, una partícula infecciosa puede inactivarse sometiéndolo a altas temperaturas, porque las proteínas se inactivan generalmente arriba de los 60 grados. Entonces, por ejemplo, el huevito pues hay que cocinarlo bien, porque pues si va infectado el virus, pues sería buena idea pues si va infectado, el huevo, pues no sería buena idea comer el huevo crudito, ¿no? Entonces, este tipo de conclusiones, pues a lo mejor resulta algo obvio a este nivel, o sea, pues aumento la temperatura y lo mato, ¿no? Pero ¿por qué se mata? Porque está compuesto por proteínas. Algunos virus simplemente a temperatura ambiente pueden desactivarse, más en Sonora, pues que la temperatura pues es muy elevada. Pero pues obviamente van a ser muchísimo más sensibles los virus envueltos que los desnudos. ¿Dudas, comentarios con qué gandallas? ¿Quiénes? Los virus. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario para concluir la clase? Muy bien, esto nomás es un poquito de lo que de su tarea, algunos de los conceptos. Ya si queramos, digamos,
homogenizar los conceptos, pues aquí les puse conceptos de cápside, capsómero, envoltura, nucleocápside, etc. Y por último les quise poner una definición de virus, ya que con esta nos quedemos y que sea fácil de integrar para todos. Dice, un virus es un segmento de material genético protegido por una cubierta proteica y básicamente solo posee un mensaje central: cópiame. O sea, el virus, su función es simplemente mantenerse replicando, o sea, mantenerse en este espacio de realidad. Entonces ellos no nos infectan para enfermarnos o no buscan hacernos un daño, simplemente lo que quieren es permanecer en el ambiente. Y es básicamente su instrucción. O sea, cuando infecta una célula, lo que quiere es simplemente mantenerse pues aquí en este universo. Entonces lo hace a través de replicaciones y todos los virus pues es su digamos su instrucción, ¿no? Cópiame. Y la célula lo que hace es generar copias del virus. Entonces los virus acuérdense que la parte importante del virus es el material genético y son tan sencillos que es material genético más proteínas. Entonces unas proteínas que lo cubren y de esta manera pues podemos iba a decir globalizar, pero no, podemos generalizar el concepto de virus. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Muy bien, entonces sería todo por la clase de ahora. Ahí están algunas de las bibliografías que utilicé para esta unidad. No les he compartido mi biblioteca de virología, pues ahí al ratito se las comparto. Pero ahí está, si quieren tomen el screenshot o igual está en la misma presentación. Y nada, el lunes, así es. Entonces para los que no alcanzaron a escuchar, acabamos de terminar la primera unidad de competencia y vamos a estar haciendo exámenes por unidad para irnos tranquis. Entonces, examen el lunes va a estar más o menos leve, a cuaderno abierto obviamente. No jatequepes. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Gatekeep. Ah, ok. Nada, ahí se los paso al ratito. No había captado. Pensé que era una palabra nueva. Pero sí, ahí se los comparto. Y ahí les sigo la clase.